la apertura del evento mientras se termine de conectar Jorge del Castillo, que ha tenido problemas en el Ya estoy, sistema. Ricardo. Bueno, listo, Jorge, perfecto. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse y muchas gracias a FTI por traernos este tema en esta mes de la ciberseguridad, el Cyber Security Awareness Month, que nos parece importantísimo seguirlo revisando, seguir viendo qué retos nuevos vienen y cómo enfrentarlos, porque yo creo que lo más importante es, a medida que van saliendo, pues cómo poderlos enfrentar, y de eso se trata hoy la invitación y la conferencia que nos van a traer las personas de FTI. Cómo prevenir y responder a un ataque cibernético en la empresa. Y nos van a hablar de por qué es importante que todas las organizaciones estén preparadas para gestionar y mitigar un ciberataque, cuáles son los imperativos que toda empresa debe tener en cuenta para reaccionar ante un ciberataque, los elementos necesarios para garantizar la continuidad del negocio y cómo reconstruir lo que ha sido afectado, incluyendo la reputación en caso de un ciberataque. Entonces, nuestros invitados hoy son Jorge del Castillo, que es el Managing Director de FTI Consulting, Diego Benavides, es Senior Consultant también de FTI, y recordarles a ustedes pues que todos estos eventos pues, son en el marco de nuestros 60 años. Queremos dar unos agradecimientos muy especiales a nuestro patrocinador principal para todos estos eventos de estas 2 semanas, Rockwell Automation, a IRC, también afiliado en SEA por su patrocinio también para el evento de hoy. Obviamente vamos a seguir trayendo más eventos y mucho más información a ustedes para tenerlos informados y darles mucho más valor en diferentes áreas y temas que sean del interés de ustedes. Les recuerdo que el día 27 de octubre, jueves a las 2 de la tarde en el Hotel JW Marriott, vamos a tener el cierre presencial de estos eventos y vamos a contar con un grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia, con CERT, del Ministerio TIC, el C4 de la Policía Nacional, de la Cyber Security and Infrastructure Security Agency de los Estados Unidos y también, pues obviamente, del sector privado estadounidense. Apenas terminen la presentación de nuestros invitados y panelistas y conferencistas de hoy, vamos a pasar una encuesta de satisfacción de una sola pregunta antes de entrar a las preguntas. Y ahora sí, pues les voy a presentar a los conferencistas de hoy. Jorge del Castillo, que ya lo mencioné, tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, ha asesorado a múltiples clientes en los sectores público, privado y multilateral en proyectos que han requerido estrategias de reputación, asuntos públicos, gestión del riesgo y manejo de crisis. La experiencia que tiene en procesos de gestión de cambio, mitigación del riesgo y resolución de conflictos ha sido relevante para diversas situaciones de crisis reputacional, de fusiones y de adquisiciones, IPO, reestructuraciones, conflictos laborales, ingresos a mercado o cierre de operaciones. Todos estos eventos que generan momentos difíciles en las empresas. También ha acompañado a clientes del sector salud, del sector financiero, de alimentos, de minería, de oil and gas y de educación. Y además ha estado presente en diversos startups, que es hoy en día pues algo que hay que impulsar mucho más en el país. Los clientes que ha asesorado operan en diversos países y los proyectos obviamente son proyectos de alcance regional. Antes de vincularse a FTI, Jorge
se desempeñaba como vicepresidente de Datis, también es una firma colombiana de consultoría en comunicación estratégica, y allí estuvo desde 2003. Antes de esto estuvo en Burson Marsteller, también una empresa estadounidense con oficina en Bogotá y Barcelona. Estuvo allá durante 3 años. Ha sido profesor universitario del Externado de Colombia, La Sabana, Sergio Arboleda, y conferencista invitado en múltiples escenarios, y columnista invitado en los diarios económicos Portafolio, La República y la revista Dinero. Diego Benavides es consultor senior de FTI, tiene 5 años de experiencia trabajando en el análisis y mitigación del riesgo reputacional y la gestión forense de crisis en los países de la región andina, así como Guyana, Panamá, Brasil, Chile, Argentina y México. También tiene experiencia en el manejo de ataques cibernéticos, la realización de recolecciones forenses, fundamental para poder uno establecer el tamaño del daño y de dónde pudo haber provenido el mismo. Investigaciones de debida diligencia, investigaciones de corrupción, investigaciones de inteligencia empresarial, que obviamente contribuyen para crear empresas mucho más resilientes y competitivas. Entonces, sin más demoras, le doy entonces la palabra a Jorge para que empecemos nuestra presentación de hoy, y nuevamente agradeciéndoles obviamente el habernos aceptado esta invitación y traernos estos temas tan importantes y tan de la cotidianidad de todas nuestras empresas. Gracias, Jorge, y gracias, Diego. Adelante. Gracias a ustedes, Ricardo, por la invitación. Gracias también por abrir un espacio para dedicarle tiempo a conversaciones relacionadas con ciberseguridad. Creo que no es un tema menor. Seguramente algunos coinciden en que es un tema que pareciera ser menospreciado. Y por algunos datos que vamos a compartir ahora con ustedes y algunos casos particulares, creo que es importante empezar a hacer el primer trabajo que hay que hacer es el de activar la sensibilidad. Es una realidad. Creemos que está ahí y está más presente de lo que parece. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por abrir espacios como este para conversar. La presentación que vamos a hacer ahora, fundamentalmente nos enfocamos en cómo prevenir y cómo responder ante una situación de estas, que tiene varios matices. Tiene matiz tecnológico, tiene matiz de comunicaciones, tiene matiz regulatorio, tiene matiz incluso de interacción con los ecosistemas a los que pertenezcan las industrias que eventualmente se puedan ver afectadas. Y hay que entender este ejercicio de una manera holística. Esto no es simplemente un tema techie que está afectando a una organización, no es un tema simplemente de unos hackers o unos ciberterroristas que deciden robar algún tipo de información. Los efectos que tienen las crisis de ciberseguridad son muchísimo más grandes, son muchísimo más trascendentales, con un problema gravísimo, y es: uno no ve al ladrón, uno no está cerca del ladrón, ni siquiera sabe que está ahí al lado o que está husmeante. Entonces, la línea que vamos a seguir para esta presentación es el entender por qué es importante estar preparados, cuáles son los imperativos que podemos empezar a tener a la hora de reaccionar ante un ciberataque y qué elementos permiten garantizar o viabilizar que las cosas sigan funcionando, porque una de las principales características de un ciberataque es que bloquea la continuidad operativa. Hay industrias que no se pueden dar el lujo de parar un segundo, principalmente las del sector financiero. Y en la medida en que no haya los mecanismos que permitan la continuidad, ni siquiera no se puede resolver la crisis y tampoco se da continuidad. Por lo tanto, es el peor de los mundos para cualquier actividad. ¿Por qué es importante estar preparados? En el 2021 se registraron más de 623 millones de ataques de ransomware en todo el mundo. Esto es un aumento del 105%. Colombia sufrió más de 11.200 millones de intentos de ciberataque en el 2021. Esto equivale a un reporte promedio de 31 millones de intentos al día. Esto nos ubica como uno de los países con mayores ataques en el mundo. Cali, Medellín y Bogotá, por supuesto, pues son los que más reportan casos. Ojo, puede haber casos que no necesariamente se están reportando. Puede haber ataques que la gente no está siendo consciente o enterada de que ya fue atacada y le están obteniendo información o está teniendo algún tipo de dificultad. Todo este incremento de ciberataques también se ha afectado por factores geopolíticos
buena parte de los ataques provienen de Europa del Este. No tengo que entrar en detalles de lo que está pasando en Europa del Este, pero pues la atención está concentrada en otros temas y quienes son amigos o recurren a la tecnología para hacer actividades delincuenciales, pues están haciendo un poco de fiesta. México es el país latinoamericano que más ataques recibió, y eso lo que nos dice es, ojo, venga, esto de verdad está pasando. ¿Qué tan conscientes somos de que está pasando? No estoy tan seguro. Y la prueba de ello está y voy a empezar por la parte superior derecha de la pantalla, en donde uno ve que en Colombia hay ataques en donde incluso son minimizados. Miren lo que pasó con el DANE, donde le eliminaron sistemas de procesamiento estadístico y bases de datos. Al INVIMA también le pasó, y el INVIMA ya le ha pasado 2 veces. Y este es un gobierno que pasa de agache, incluso algunos de pronto los que están en la llamada pueden estar angustiados porque saben que en el INVIMA había información de propiedad intelectual que pudo verse afectada y que no saben en dónde está, no se sabe quién la tiene. Y el gobierno es como, sí, se metieron y ya se salieron. Como entraron los ladrones y se fueron, ¿y qué se robaron? No, ni idea, porque ese es parte del tema. A veces ni siquiera se sabe qué fue lo que se robaron, sino hay un ejercicio cuidadoso y delicado de entender qué fue lo que pasó. Otros ataques que vale la pena rescatar, el de Colonial, que es como todo el midstream de la costa este de los Estados Unidos, en donde por 4 días la costa este de los Estados Unidos quedó sin suministro de combustibles. Imagínense lo que eso significa para la costa este. Y ahí entra todo el proceso, repito, de identificar el ataque. Aquí había un tema de secuestro de información, nos están pidiendo dinero a cambio, donde hay que informarle a las autoridades. Eso es un tema de alcance nacional, no solamente que afectó a la compañía y sus clientes, no, esto está afectando toda la economía circundante. Entonces, la dimensión y el efecto que tiene una situación de estas pues es gigantesca. Temas simplemente de ciudadanía, de sociedad como tal, lo que pasó con Facebook, en donde 533 millones de usuarios, números telefónicos, nombres, ubicaciones, fechas, etcétera, fueron robados. Que aquí viene otro tema. Hay veces que obtienen información y data que no necesariamente es valiosa, entre comillas, porque no es la transaccional, no implica dinero o monedas en el proceso de robo, o la posibilidad de que puedan acceder a cuentas de ahorro, que puedan acceder a cuentas corporativas, etcétera, sino siempre es información data. Igual la data sigue siendo valiosa, y que tengan acceso a dónde estoy yo, cómo con mis hijos, o con las conversaciones que pueda tener yo con mi señora o con mis clientes a través de distintas plataformas, pues igual representa un riesgo en distintos parámetros. La Aeronáutica Civil, tuvo ataque. La Universidad del Bosque, tuvo ataque. La Universidad Javeriana, tuvo ataque. Centros médicos en Colombia han tenido ataques. Y vuelvo, repito, no necesariamente son ataques en donde están buscando un dinero como tal. No es un tema de secuestro, chantaje, sino es simplemente venga, le quito la información, o venga, le bloqueo la operación, o venga, le impido la operación. La mayoría de los ataques en Colombia los disfrazan con, no, nos hackearon es intervenir a mi página, la visión comportar de una manera distinta. Muchos de esos tienen un trasfondo donde efectivamente sí les están haciendo un proceso de chantaje y extorsión a cambio de la información. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede significar para una compañía un ciberataque? Aspectos reputacionales, queda mal, tiene riesgos con todos sus grupos de interés, tiene problemas de operatividad interna, tiene costos internos y externos por las reparaciones o los gaps que tiene que cubrir o las responsabilidades que tiene que asumir. Implica cambios regulatorios o afectaciones regulatorias. En Colombia, y lo digo con conocimiento de causa, clientes que han llegado con esa situación y sus asesores legales lo primero que le dicen es no, tape, porque es que si esto se enteran las autoridades, la multa que le van a poner es gigantesca. Lo que no saben esos asesores es que es altamente probable que si hay un segundo ataque, como ha sucedido, nuevamente ya quedan expuestos, las autoridades intervienen y le dicen, oiga, ¿cómo así? Esto no es la primera vez, no, esta es ya la segunda o la tercera, y usted no hizo nada en la anterior, usted no reportó en la anterior, y el hecho de no reportar tiene implicaciones legales y regulatorias muchísimo más profundas. La autoridad, y particularmente la SIC en Colombia, lo que más le preocupa, lo que más defiende es el interés del consumidor, el interés del usuario. Y si en una primera instancia las organizaciones fallan y simplemente dicen, no, aquí no pasó nada, aquí pasamos el borrador por el tablero y es como si no hubiera sucedido nada, más adelante eso va a tener una repercusión muchísimo más grande en términos de
medidas que puedan tomar las autoridades en contra. Y tiene otras repercusiones, y es porque además del golpazo que recibe, de la falla en infraestructura, de la inviabilidad operativa y afectación directa que tenga el negocio, pues también tiene unas afectaciones en lo que tiene que ser inversiones para protección de la compañía en software, o también para afectaciones a hardware, y eso requiere pues también más costos. Es decir, una crisis de estas no es simplemente, ay, tuve un problema, me sacaron una información, no. Las repercusiones son gigantescas en todo el ecosistema, y ahora profundizaremos en esto. Y es, ¿qué pasa? La diferencia entre una crisis de ciberseguridad y una crisis reputacional, o una crisis de management, o una crisis operativa, radica en que más rápidamente se activan todos los grupos de interés que pueden verse afectados. Uno, la velocidad de la información. Los medios, esto es inmediato, la gente se da cuenta, no voy a poner nombres, pero rápidamente ustedes cuando ven que está pasando una plataforma de una entidad financiera que lleva 4 o 5 horas sin funcionar, sin mediar, ustedes dicen, no, ya incluso la gente puede decir, no, los hackearon, no, los atacaron, no. Y si no reacciona rápidamente una organización va a decir, tengo fallas, o efectivamente estoy siendo hackeado, y eso es una discusión de en qué momento tengo que salir yo a decir efectivamente que estoy viviendo una situación de esa índole, y a quién tengo que contarle, cómo tengo que contarle. Pues la crisis se me puede volver una ola de 3 metros o convertirse en una ola de 10 metros. ¿Qué pasa? Consumidores y aliados. La afectación es inmediata, sobre todo si por eso decía, me remito al sistema financiero. Rápidamente el consumidor, el usuario, se da cuenta y dice, esto no está funcionando, esto está fallando, entra en seguridad, o cuando le llega un mensaje que le dice que por ataques pequeños que los vivimos todos los días de phishing y demás, en donde dicen, no, es que usted cambió su clave, o tiene que cambiar su clave, o usted hizo una transacción no solicitada, por favor comuníquese, etcétera. Todo ese tipo de cosas permanentemente están permeando. Luego, entre más grande la crisis, más rápidamente se permean todos los demás. Accionistas y analistas, tiene efectos en bolsa o tiene efectos de cada inversionista cuando ven que sucede una situación de esta índole. Genera desconfianza. Si usted no está lo suficientemente protegido, ¿yo por qué voy a invertir en usted? ¿Yo por qué voy a poner recursos en usted si efectivamente el riesgo es más alto? ONGs y terceras partes, toda información puede ser compartida. Y cuando uno ve los grandes hackers de información, de precisamente cómo todo el tiempo están filtrando la información de las conversaciones de las ONGs con comunidades, las conversaciones de los líderes sociales, las conversaciones de grupos armados, las conversaciones del ejército. Rápidamente todo el mundo se está enterando de una misma información que parecía confidencial y que no lo es. ¿Qué pasa? La regulación, como desafortunadamente en muchos escenarios, va más lento que la realidad de lo que está pasando. Colombia es un país que, mal que bien, los últimos 4 años, se puede decir, tuvo unos avances importantes y significativos en ese sentido, y logró desarrollar mecanismos de prevención, más que de prevención, de control, o establecer una serie de normas y protocolos precisamente para que las empresas empezaran a meterse en el cuento de tener las herramientas necesarias para reaccionar. Todavía no son suficientes, todavía no es ese carácter de obligatoriedad o de evitar la laxatividad en ciertas industrias en donde no puede haber lugar al error, no puede haber lugar a que no sea, particularmente, insisto, sector financiero, sector aeronáutico, que son como, lo que es infraestructura estratégica, llámese oil and gas, llámese energía, transmisión de energía, etcétera. Son sistemas que todavía son muy sensibles y pueden verse atacados fácilmente. Existe la conciencia, entre más grande la compañía, seguramente existe esa conciencia, pero todavía falta mucho por desarrollar. Y están los empleados que, pues, mal que bien, y ahí es donde, y termino con esta audiencia precisamente porque es la puerta de entrada al ciberataque. Los ciberataques, sabemos, entran es por un mensaje de WhatsApp que alguien compartió, o una foto, un video que alguien compartió dentro de la compañía, y entonces alguien dice, ay, súper chévere, y venga, lo comparto por un correo corporativo. Ahí es donde está la puerta de entrada, y es donde entra el gusano, y es donde entra la bota, y es donde entra una cantidad de elementos tecnológicos que permiten o hacen posible que más adelante el ataque no sea menor, sino que sea de grandes dimensiones. Diego. Bueno, y en todo este marco, como les mencionaba Jorge, tenemos que estar preparados para prevenir un ataque, y hay que estar preparados no solo para prevenir el ataque, sino para que nos ataquen. Entonces, esto es como, me gusta hacer una analogía con el COVID. Nosotros al principio estábamos todos enfocados en los protocolos de seguridad para que no nos fuera a dar COVID. Lo que nos pasó después es, nos tuvimos que preparar para cuando nos diera COVID. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos una vacuna.
entendimos que teníamos que tener distancia. Exactamente pasa lo mismo con los sistemas. Entonces, es muy difícil que no nos ataquen. Las empresas grandes del mundo o las empresas medianas también son víctimas de ataques, son víctimas de distintos tipos de hackeos. Entonces tenemos que saber cómo reaccionar cuando nos va a pasar y no entrar en pánico cuando nos pase. El estar preparados para que una situación de estas vaya a sucedernos nos va a permitir que nuestro negocio siga adelante y que no quedemos totalmente en shock diciendo como, pero si yo tenía un plan y tenía mis antivirus y le había hecho entrenamientos a los empleados y cambio la infraestructura física, los servidores, los computadores cada 3 años, ¿cómo me pudo haber pasado? Entonces es entender que esto puede pasar y que no hay que sentirse, también vuelvo al paralelo con el COVID, no hay que sentirse que es una falla moral, no, pero hay que saber reaccionar, como lo mencionaba Jorge. Cuando nosotros acompañamos a nuestros clientes a prepararse para este tipo de situaciones, entonces lo primero que les decimos es, ¿cuál es el tipo de ataque más viable que le llegue a usted? Si usted es una compañía de tarjetas de crédito o un banco, pues es posible que quieran sacarle plata. Pero si usted es una empresa que maneja X tipo de información clave para su negocio que no tiene ningún valor para un tercero, pues es posible que usted quiera hacer un ransomware, que le secuestran la información. Entonces, primero es entender uno a qué es más susceptible. Posteriormente, pues uno tiene que saber internamente cómo va a reaccionar y a quién contactar en caso de que una circunstancia de estas pase. Entonces, es tener un responsable internamente que prenda las alarmas y active una serie de protocolos. Después de esto, nosotros le decimos a nuestros clientes siempre, entienda muy bien qué va a pasar con su información. Si usted lo atacan, usted puede desconectar los sistemas, eso va a afectar su operación. Como decía Jorge, un banco que tiene una página caída 5 o 6 horas y uno dice, no, los hackearon. O usted puede seguir operando con una información parcial, pero que no interrumpa sus actividades. Igualmente, es clave en ese proceso ver quién se contacta interna y externamente, tanto como de autoridades, que bien lo mencionaba Jorge, que en Colombia ha habido un progreso impresionante en los últimos 4 años, pero también internamente ver a quién hay que contactar, porque en algunos casos las víctimas son empresas muy grandes y es importante una excelente comunicación interna que obedezca al plan. ¿Y cómo se puede testear este plan? A través de simulacros o de lo que nosotros denominamos hacking ético. Entonces, es que esto radica en que nosotros atacamos controladamente a la empresa y le decimos, bueno, usted dice que tiene muy claramente establecido que sus servidores son infalibles. Vamos a atacarlos. Entonces, vamos reaccionando y si podemos entrar, ellos tienen que reaccionar y hacer el simulacro. Entonces, alguien descuelga el teléfono y dice, está pasando esto y cómo reaccionar. En algunos casos, nosotros le ayudamos a los clientes a que esto sea por sorpresa, que sientan que están bajo ataque, o lo hacemos de forma controlada, que saben que va a suceder. Entonces, ya para cerrar y continuar, la clave es saber qué nos va a suceder y cómo vamos a reaccionar el día que nos suceda. Yo creo que ese punto que pone Diego es absolutamente clave, y es la diferencia entre pensar que me va a pasar y dar por hecho que me va a pasar. Y yo creo que ya estamos en una realidad donde dar por hecho que me va a pasar. Es como en algún momento migramos todo el mundo decía, no le ha dado COVID, pero pues pertenezco al combo de los que no le han dado. No, me va a dar COVID, sí o sí. Temprano, la pregunta es qué tan preparado estoy. Tengo el protocolo en mi casa, tengo listo cómo voy a cubrir a mis viejos, tengo listo cómo voy a aislarme yo personalmente, tengo listo cómo voy a trabajar durante los días que tenga que estar en cuarentena, etc. Es pasar de ese puede pasar al dar por hecho que va a pasar. Todos los días estamos expuestos a que suceda un ciberataque o vernos afectados por el ciberataque a alguien. Y aquí vale la pena también en materia de lenguaje de cuidados. Una cosa es un ciberataque, otra cosa es un ciberincidente. El ciberataque es cuando efectivamente hay una acción terrorista, hay alguien que está efectivamente detrás interesado en lograr un resultado económico, un resultado transaccional, mientras que el ciberincidente es algo que pasó, que afecta la operatividad, que afecta la continuidad. Todos estamos expuestos a que algo le pase a alguien y que ese alguien, por efecto, me vea afectado yo también. Entonces, ¿cuáles son esos imperativos? Entonces, Diego decía, sepamos
¿qué puede pasar? Y hay distintas formas de ciberincidentes y de ciberataques. Está la ruptura de dominios, entonces queda uno sin página, está la obtención ilegal de información en la nube, simplemente que me sacaron la información y de pronto no me enteré. Incidentes con criptomonedas, en donde la gente que ya está metida en ese tema, pues sabe que hay monedas libres, que hay monedas que no son tan libres, en donde puede ser expuesto. Ya todo el mundo ha visto o conoce el caso de alguien que no perdió la información porque lo hackearon y le robaron la criptomoneda y eso no tiene trazabilidad, la plática perdió. El tema de trazabilidad de transferencias, en donde se pueden ver afectadas y no existir registro de qué fue lo que pasó. De fondos, anécdota, la semana pasada, yo tengo una cuenta con mis hijos en un banco muy grande que seguramente tiene sus protocolos, pero pues es una cuenta en donde solamente le consigno de vez en cuando lo que le trae el ratón Pérez, y me dio por chequearlo esta semana y me di cuenta que lo habían desocupado. Pasaron 4 meses y ni me enteré, y el banco tampoco se enteró, y estoy en el proceso de discusión. Robo, secuestro o filtración de información. Robo es claramente la obtención de manera ilegal de información y se puede trazar. Secuestro, en donde efectivamente me están pidiendo algo a cambio. O filtración de información, que puede venir de la mano de chantaje, en donde me extorsionan diciendo, si usted no me da algo, yo comparto esta información públicamente. Puede haber campañas de malware, donde pues, siembran softwares con mensajes que no corresponden, donde sea porque desinforman, desarticulan o inviabilizan. Pérdida de identidad digital. Ya en Colombia hay casos de personas que han visto cómo los han no solamente suplantado, sino que además les han robado su identidad para otro tipo de procesos en otros países o en otras ciudades. Tema de lavado de dinero, también precisamente por el uso de la información que a veces la gente comparte responsablemente, o temas de chantaje corporativo, por mencionar algunos. Esto es apenas la punta de lanza de las situaciones que se pueden presentar. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos que hay que seguir? Número 1, entender el entorno, saber cuál es mi realidad, cuál es mi ecosistema, qué está pasando con nosotros. La metáfora de COVID nuevamente es ¿a quién le ha dado? ¿A quién no le ha dado? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué le pasó? ¿Qué vivió? ¿Qué sufrió? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Fortalecer las defensas. En metáfora COVID es la vacuna, y ya no es solo la vacuna, es la vacuna, es la segunda dosis, la tercera dosis. Levanten la mano aquí en la charla, ¿cuántos ya van en la cuarta? Tengo mis dudas, yo confieso, no me he puesto la cuarta y cada vez que hago esta presentación vuelvo a dar en cuenta que es necesario. Entonces, la sofisticación y actualización de sistemas, temas de soluciones, IT, pues por supuesto tiene que estar súper metido acá, pero lo decía Daniel, no solamente es un tema de tecnología, es un tema también de estar preparando a la gente permanentemente de cara a los ataques. Y por eso esos simulacros éticos, en el sentido de estar testeando a la gente permanentemente para que ellos mismos sean conscientes y reconozcan, me están atacando, y que la sensibilidad del ataque está. Alguien me decía, comparativamente, esto es como cuando un colombiano que se respete cuando está en otra ciudad del mundo, tiene está mirando por el rabillo del ojo, viendo a ver en Barcelona, Nueva York o París, cómo lo van a chalequear, como lo chalequean aquí en Bogotá, en el centro. De pronto allá no sucede tanto como en Bogotá, pero el colombiano tiene el rabillo del ojo activo. Hay que neutralizar las amenazas, eso es con formación, con mensajes y protocolos listos, estar nuevamente preparados a si llega a suceder, cómo reaccionar. Responder de manera holística significa tener en cuenta todos esos grupos de interés a quienes hay que saber comunicarles. En el caso de Colonia, que ponemos en los slides, era precisamente cómo le explico yo al gobierno nacional que está bloqueado el midstream de la costa este. ¿Cómo le explico al gobierno o a las autoridades que yo sí cumplía con todos los protocolos, tenía todos los parámetros de seguridad, pero aún así hubo una brecha y se metieron por X, Y o Z lado? Tercero, ¿cómo voy a recuperar el control? ¿Cómo puedo dar esa sensación de tranquilidad sin decir tranquilos? La mejor forma de dar sensación de tranquilidad es que rápidamente se pueda recuperar operación. Es la mejor manera. Es como cuando alguien está en un avión y le dicen, no, pues la turbulencia no va a afectar la seguridad no afecta la seguridad del vuelo, pero todo el mundo ve que se está moviendo. Pues uno lo que necesita ver es tranquilo el capitán tomándose un café en mitad de la turbulencia para creer que efectivamente no está pasando nada. Porque pues, si él está tranquilo, los demás podemos estar tranquilos. ¿Cómo lograr que esa mitigación de impacto, ya sea por efectos económicos, por información, rápidamente podamos, en donde se diga, la información está protegida o lo que nosotros tenemos no se va a ver afectado por esas terceras partes? O incluso, y ahí viene un tercer jugador en cuestión, que son las aseguradoras, que acá es otra conversación que en Colombia no ha tomado fuerza, en donde es el mecanismo de asegurabilidad
y saber responder por la pérdida de información. Vuelvo al ejemplo de pronto que hay farmacéuticas en donde están preocupados por el INVIMA. Dicen, bueno, ¿y quién me protege de esa pérdida de información? Y es necesario que los procesos de ciberseguridad vayan de la mano con tecnología, con seguridad, con comunicaciones, pero también con el tema de seguros. Entonces, en la medida en que uno demuestra capacidad operativa de recuperar rápidamente el control, pues ya tiene parte del partido ganado. Si no tiene el mecanismo que le permite migrar de autopista A, que era por la que estaba funcionando y que fue atacada, a autopista B, que está blindada, protegida, que es segundo carril, y poder seguir avanzando, pues recupera la confianza y puede mantener, incluso le permite resolver más tranquilamente la crisis. Mientras que si está en la crisis y no puede funcionar, pues está en el peor de los mundos. No tener miedo a que dirán. Nuevamente volvemos al ejemplo COVID de Diego, y es, sí, me dio COVID, y nadie está exento de que le suceda. Hay que saber administrar y hay que saber informar. Hay que generar pánico en la familia porque me dio COVID. Pero hay que saber informar, hay que saber proceder, hay que tener los protocolos listos de información, protocolos para todo ese escenario de stakeholders que les mostramos. Y por supuesto, pues aprender del error y no dar papaya, porque lo peor que puede pasar es que suceda el error y se vuelva a presentar. Y paréntesis, acá si hay alguien del INVIMA pide disculpas, pero pues han aprendido el error, volvió a suceder y volvieron a manejarlo exactamente de la misma forma de la vez pasada. Entonces, ¿el por qué y para qué? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué es importante esta preparación y esta conciencia? Para proteger la reputación y valor de la compañía. Decimos que la data es la nueva moneda en el mundo, efectivamente lo es, hay que cuidarla. Demostrar control de la situación y de la narrativa. No, cuando suceden también los ciberataques o ciberincidentes, a veces son terceros que intentan a controlar, no. Quien tiene que evidenciar y demostrar que tiene la situación bajo control es la compañía. La correcta presentación de los hechos. Tanto Diego como yo hicimos mención a lo que le pasa a los bancos. Y lo primero que todo el mundo dice es que los hackearon. No, pronto efectivamente es una falla operativa. No corrió el código. Y no es un ataque. La gente no diferencia los tipos. Es como con los abogados me corrían acá. Una cosa es un robo, otra cosa es un asalto, otra cosa es un atraco. Cada palabrita tiene su significado, pero para todo el mundo no, lo robaron. Y acá hay también que ser cuidadosos en qué pasó y que haya claridad en qué consistieron los hechos. Saber aproximarse a los grupos de interés clave, tener esos mecanismos activados, reducir los riesgos legales y políticos o regulatorios en el sentido de, en la medida en que pasen cosas, pues el regulador interviene más y es el que más se preocupa. Yo no sé si ustedes yo pertenezco a esa generación que vergonzosamente todavía tiene cuenta de Hotmail, pero volvió a llegar el correo para poder entrar al correo a tener que tener segunda clave por mi seguridad. Y es efectivamente por mi seguridad, pero porque se dieron cuenta que nuevamente están hackeando las cuentas, entonces las están tokenizando, precisamente para que haya segundo y hasta tercer mecanismo de control. Las famosas preguntitas que no nos gusta y que nadie se aprende en el sector financiero, es precisamente para eso, para brindar y proteger la información. Y tercero, pues tener las herramientas que permitan, o sea, tener ya las herramientas que permitan garantizar la continuidad operativa. Lo peor que puede pasar es que la crisis me deje quieto, que la crisis me amarre, que la crisis no me deje moverme. Ese es el peor de los escenarios. Por eso es que es importante tener la preparación de si me atacan, ¿cómo va a comportar? Si me da COVID, ¿en qué cuarto me encierro? ¿Cómo va a ser la comida? ¿Cómo va a ser mi trabajo? ¿Quién me va a cuidar? Porque resulta que si vivo con mis papás, son mayores de 80 años, la probabilidad que se contagien es alta y que les dé más duro también. Bueno, y cuando nos suceden este tipo de, llamémoslo ciberataques, no incidentes, los incidentes son, como lo decía Jorge, de una naturaleza bien diferente, aunque afectan las operaciones, pero son diferentes, pues lo primero que pasa es que hay que responder a la crisis. Y para responder a la crisis hay que saber que el ataque ya terminó. Entonces, uno de los ejemplos que les dio Jorge de un ciberataque es que le tumban uno la página web. Entonces, bueno, le tomaron la página web, pero seguro no le hicieron nada más, seguro no se le metieron el sistema y le sacaron otra información. Depende un poco de la naturaleza del negocio, pero hay que estar seguros que el ataque ha terminado. Por ejemplo, en un caso de un ransomware, que le secuestran la información, es listo, ya le roban la información, seguro no tienen nada más. Entonces, para eso es clave entender la naturaleza del ataque. ¿Por qué iban detrás? ¿Por plata, por información, por hacer un daño? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es entender cómo se metieron a la casa de uno. Entonces, para eso se hace un análisis forense. Más adelante les voy a dar un ejemplo, pero se hace un análisis forense
en donde le permite uno entender, no, es que había tecnología obsoleta, no estaba al día una licencia, o efectivamente, que es la más común, alguien dio clic en algún link que le abrió la puerta de la casa a algún tipo de hacker o de software malicioso que entró a nuestro sistema. Después de entender eso, es clave poder recuperar esa información. Entonces, volviendo al ejemplo de la página web, y si yo vendo todo a través de mi página web, y si ese es mi modelo de negocio, vender por internet, pues tengo que recuperar esa información que se me perdió al momento en el que me bloquearon, y tratar de restablecer el dominio. Hay distintos métodos para eso, pero necesito recuperar la información que se me perdió. Esto no quiere decir que si me están vendiendo información en mercado negro, voy a salir a comprarla, porque saben que si pago una vez, pues puedo pagar 2 veces y me la van a seguir robando. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se recupera la información. Pero es clave poder hacer esto de una manera adecuada para asegurar la continuidad del negocio. Y por último, es ya empezar a testear subsistema por subsistema para restablecer todos los servicios informáticos que se vieron afectados con el ataque. Aquí es cuando entran las pruebas de hacking ético y se vuelven muy relevantes, y no tengo que afectar la operación de toda la empresa todo un día, sino que lo puedo hacer sectorizado para asegurarme que cuando suceda de verdad, lo voy a poder implementar adecuadamente. Entonces, ¿cómo podemos garantizar continuidad? ¿Cómo podemos hacer esfuerzos para reconstruir si efectivamente nos vimos afectados ante una situación de estas? Entonces, uno, pues en preparación, tener los protocolos, y si uno ya tiene las narrativas y si uno ya tiene todo armado, funciona. Si hay capacidad de respuesta para incidentes, pues eso es lo que me permite a mí recuperar ese control. Entonces es capacidad tecnológica, no la atiendo por acá, la atiendo por acá. Capacidad legal, es venga, tengo el mecanismo de respuesta para proteger información o para lidiar con los proyectos que eventualmente se puedan enfrentar. Temas de backup financiero, ciertas organizaciones les ha pasado con el ciberataque, incluso le bloquean sus mismas cuentas, entonces tampoco tiene capacidad de maniobra para reaccionar frente a las necesidades que demanda atender esa crisis específicamente. En comunicaciones, pues hay que saber responder todas las partes interesadas, entendiendo el dolor de cada una de esas partes. Pues esto no es simplemente venga, salgo y cuento que me pasó, sino venga, ¿cuál es el dolor del cliente? ¿Cuál es el dolor del regulador? ¿Cuál es el regulador el dolor del proveedor? ¿Cuál es el dolor de accionistas o de proveedores? Cada uno tiene una lógica, y por eso la existencia de los manuales, sí, con certeza muchos de ustedes acá tienen el manual de comunicación de crisis. La mayoría de esos manuales no están actualizados en función de ciberincidentes o de ciberataques. Cada uno también entendiendo la probabilidad de lo que le puede pasar. No es lo mismo un ciberataque a la industria de alimentos, un ciberataque a una petrolera, o un ciberataque a una compañía de transmisión energética. Entonces, cada quien tiene que entender ese entorno. Para reconstruir reputacionalmente, pues lo mejor para reconstruir reputacionalmente es la recuperación de la operatividad rápidamente, de la continuidad de negocio. Es la mejor señal, y entre más se demore una organización en recuperar esa continuidad, pues más minada va a estar la confianza. Por ende, lo más importante es poder decir, ya estoy funcionando, y decir, por este canal no, pero por este canal sí. Si eso no existe, no hay manera. O sea, la reputación no se recupera con mensajes diciendo estamos resolviendo o estamos atendiendo. La confianza se recupera cuando hay acciones que demuestran que yo puedo confiar en usted. Y la confianza no se pide, la confianza se da. Pues en ese orden de ideas, si hay acciones que demuestran que sigo funcionando, que estoy gestionando correctamente el ataque, que tengo controlada la información, que ya tengo controlado los grupos de interés, pues eso es lo que permite que la gente diga, ok, esto está funcionando. Algunos temas que vale la pena o preguntas que se hagan para tener en cuenta de cara a un incidente, un ciberataque y preparación. Si ya se están realizando pruebas de estrés para tener claridad en los entornos de trabajo y que no haya brechas de seguridad. Háganse la pregunta de si no funciona el correo corporativo, queda bloqueado. Fue lo que le pasó, por ejemplo, a la Universidad del Bosque. Ok, ¿cómo funcionan? ¿Cómo hacen para contarle al mundo que estoy bajo ataque?
¿no? Si lo llamamos a las películas de Hollywood, cuando está el banco con los ladrones y todo está bloqueado, pues en el banco no está pasando nada, el banco está cerrado, lo están robando, pero nadie se está enterando. ¿Cómo hacer para contarle al mundo que estoy teniendo esto? Preguntas de políticas. ¿Usted negociaría? ¿Usted pagaría? Y si le preguntan si pagó, ¿le diría que sí? ¿Diría que no? En una sociedad como la nuestra, tan cuestionada por, en su momento, las extorsiones a grupos armados al margen de la ley, de cara a un ciberataque que puede provenir de Ucrania o puede provenir de Singapur, ¿usted está dispuesto a pagar? ¿Usted está dispuesto? ¿Cuál es la política que va a tener de cara a ese proceso? En materia de respuesta, existen los protocolos y de privilegio de información, están debidamente atendidos, no sabemos cómo es cuáles son las herramientas que existen para evitar mayores fugas de información, cómo se lee o cómo comunicar la situación sin que esa comunicación genere un problema mayor. Si uno dice, no, están hackeando el banco y están sacándole la plata, pues ¿qué hace la gente que tiene la plata en ese banco? Pues, corrida bancaria. Todo el mundo sale, venga, yo también saco la plata porque que se roben la del otro, no que se roben la mía. Puede haber manera, pues, que existe la preparación eficaz para atender solicitudes de medios de comunicación que eventualmente se puedan entender, están preparadas esas respuestas, existen o están preelaborados las notificaciones legales de cara a las autoridades o a la vigilancia correspondiente. ¿Qué nivel de detalle se puede compartir o no? Y ahí viene también un ejercicio de estrategia legal. Entonces, decíamos, esto tiene operaciones, tecnología, comunicaciones, legal. Legalmente, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta dónde efectivamente la compañía puede decir, oiga, es que teníamos esto, o esto no se puede decir porque si incluso estamos reconociendo que teníamos otra falla anterior de otra índole, pues nos puedo estar metiendo en un problema aún más grande todavía. Entonces también toca saber cómo administrarlo y cómo gestionarlo. En reconstrucción, ¿cómo hago para comunicar que las acciones se están llevando a cabo? ¿Cómo hago para demostrar a mis grupos de interés que efectivamente resolví lo que tocaba resolver? ¿Cómo hago que mis actividades normales se restablezcan o que mis actividades normales me sirvan como mecanismo también de transparencia y comunicación de cara a la situación? ¿Estamos preparados o entendemos los riesgos que puede haber más adelante por acciones litigiosas tales como demandas colectivas o demandas civiles por la pérdida de información? Yo no sé si el gobierno de Colombia está preparado para todos los ataques que está recibiendo y las demandas que puede recibir por parte de distintas multinacionales, por ejemplo. Ahí hay una cantidad de preguntas de, ¿está preparado? O sea, ¿tiene todo el escenario holístico entendido? Las cibercrisis son completamente distintas a las crisis a las que estábamos acostumbrados organizacionalmente. Hay mucha literatura de crisis management, hay mucha literatura de communication crisis management, pero todavía está en proceso de construcción porque además la tecnología va más rápido y que desarrolla y elabora herramientas cada vez más sofisticadas que le permiten a los amigos de lo ajeno o a las personas que no conviven en sociedad aportarse de una manera distinta y lograr penetrar las organizaciones. Bueno, y ya para cerrar, queremos poderles aterrizar todo esto que les hemos contado con un ejemplo. Entonces, nosotros tuvimos un cliente que por confidencialidad no les podemos contar quién es, no fue en Colombia, es lo único que les puedo contar, pero sí fue en un país de la región. Era una compañía minera que fue víctima de un ransomware, es decir, le secuestraron la información, un grupo de hackers ruso que se llama Conti. ¿Cómo sabemos que era un grupo de hackers ruso? Porque estos personajes se autoidentifican. Es como cuando le llegaba a alguien en un panfleto de algún grupo armado ilegal. Negras. Sí, al final dicen, soy fulano de tal, si no sabe quién soy, googleeme. Entonces, a una persona le apareció esto en el correo electrónico y ahí mismo le escribió al director de IT de la compañía y le dijo, vea el mensaje que me apareció, no tengo ni idea qué es esto, por favor, pues aquí lo tiene. Entonces, esa persona se metió, literalmente se metió a Google a entender que era Conti y se dio cuenta que es un grupo de hackers rusos que publican en su página web a quién han ido hackeando, que generalmente son empresas listadas en bolsa, en las principales bolsas del mundo, y dicen, yo tengo tantos gigabytes de información que le quité a esta organización. Si usted es una persona autorizada para negociar dentro de su organización, contáctese con nosotros por este medio, tienen un chat y negociamos. Entonces,
En ese punto nos llamaron a nosotros como expertos en ciberseguridad para que les ayudáramos a entender qué tan creíble era la amenaza, cómo se podían ver afectados, qué información les habían quitado. El cliente no se había dado cuenta que los habían hackeado, si no es porque le aparece a esta persona un correo electrónico que dice, te hackeé. Entonces, cuando ya entramos a trabajar con el cliente, nuestra tarea consistió en recuperar la información. Nos dimos cuenta que les habían bloqueado mucha de la información geológica, es decir, en dónde estaba el mineral que ellos extraían. Entonces, más o menos en la mina ellos no sabían si coger para la derecha, para la izquierda, no tenían, estaban perdidos. Y lo otro que hicimos fue ayudarles a no pagarle a estos hackers, porque es conocido que este grupo de hackers, una vez se les paga un rescate, vuelven a hackear y piden otro rescate y más o menos se vuelve como una suscripción anual. Como bien lo decía Jorge, una vacuna. Yo lo vacuno y usted me paga y nosotros lo dejamos quieto, pero sepa que le puedo hacer mucho daño. Entonces, nosotros les ayudamos a recuperar esa información, que ya les voy a explicar cómo se hizo, la forma en la que accedieron al sistema, y al identificar estas dos cosas, pudimos enmendar los errores y que la compañía pudiera continuar operando. Esto fue clave, que la compañía, aunque sin sistemas, pudo continuar operando y seguir extrayendo el material, el mineral. Entonces, aunque tuvo un impacto económico considerable porque le tocó incurrir en gastos que no tenía que incurrir previo al hackeo, nunca dejó de producir. Entonces, ese era nuestro principal propósito en esta intervención. Entonces, Jorge, lo molesto. Eso. Muchas gracias. Entonces, para entender cómo se metieron al sistema, fue necesario hacer un análisis de logs. Los logs son como registros de entrada, como la planilla de un edificio que uno llega y se registra. Tal cual, cuando uno entra al sistema, se genera un log. Entonces, hicimos análisis de altos volúmenes de información. Estos son millones y millones de datos para establecer en dónde había alguna anomalía. Entonces, usemos la analogía de un edificio. Si uno ve que el edificio entran todos los días 1000 personas y que el horario de entrada es de 7:30 a 8:30 y el horario de salida es de 5:30 a 6:30, pues nosotros empezamos a ver qué patrones de ingreso salían de ahí. Identificamos que hubo días en los que por la puerta trasera del edificio estaban ingresando 10.000 personas en vez de las 1.000 que trabajaban en el edificio, y dijimos, acá hay algo raro. Esa puerta trasera era un servidor que tiene el cliente en un tercer país, y era un servidor muy viejo porque es una mina que ellos tienen, pero la mina ya está en cierre, ya no están extrayendo material, pero siguen teniendo operación, ingenieros, análisis ambiental. Entonces tienen un servidor que tenía más de 10 años y que no estaba actualizado porque no le permitía el hardware, el computador no resistía un software más moderno. Pero como era algo que veían irrelevante y ya estaba en cierre y de salida, dijeron, no, eso no le vamos a invertir más y lo vamos a dejar quieto por allá lejos. Entonces, ahí entendimos por dónde habían entrado. Lo siguiente que hicimos fue bloquear el ingreso al sistema porque todos los empleados de la compañía tenían acceso a todo el sistema, salvo la parte financiera, que lo financiero sí estaba restringido para el área financiera. Entonces, creamos subsistemas dentro del ecosistema de IT del cliente, y esto nos permitió empezar a entender quién debía estar en cada lugar, porque había mucha gente que simplemente por política de la compañía era acceso libre menos a finanzas. Entonces se comienza a restringir acceso. ¿Para qué? Para que si hay alguien que está infectado o que su máquina está comprometida, no vaya a contagiar y le vaya a dar acceso a los hackers a un área nueva que no habían tenido acceso. Entonces eso se hizo de esa forma. Y finalmente, para prevenir la fuga de información adicional, lo que se procedió a hacer es
restablecer cada uno de esos subsistemas uno por uno. Esto implicaba hacer un análisis de máquina por máquina, en algunos casos cambiando sistema operativo, o incluso con máquinas nuevas, para asegurar que el subsistema iba a estar perfectamente sano y a través de eso restablecer integralmente ese sistema, y cuando se logró hacer eso con todos los subsistemas, se pudieron reintegrar nuevamente. Algo muy importante ahí es que culturalmente sí tenían una política de cambio de clave muy seguido, pero no tenían doble factor de autenticación para el ingreso, a pesar de que el ingreso de los hackers fue a través de un firewall defectuoso viejo de una mina en cierre, pero se decidió tomar esa medida. Y lo segundo es que en ningún momento dejamos que el cliente reseteara ninguno de los servidores, porque eso es algo que a veces están tentados a hacer, y es, bueno, se me metieron un servidor, si yo lo reseteo y lo, como quien dice, le meto un bombazo y lo vuelvo a reconstruir, pues ahí ya voy a acabar con el problema. Eso es cierto, pero eso también puede destruir todos los logs que utilizamos inicialmente. Entonces no habríamos podido hacer el diagnóstico de cómo entraron. Y puede llegar un ente regulador a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con X, Y o Z? Y la respuesta es, no, lo borré. Entonces a uno no solo lo multan por haber tenido una brecha, sino por haber eliminado información. Porque se puede entender, piensen como el regulador, usted que estaba escondiendo y por qué borró eso. Entonces, esa es otra recomendación muy importante que les hacemos. Y mediante todo este proceso fue que logramos identificar las brechas y poder enmendar uno por uno los subsistemas para volver a tener andando la operación minera de este cliente. Miren que si quisiéramos dejar un mensaje para todos, es el de tarde o temprano les va a pasar. La pregunta es, ¿qué tan preparados están? Y número dos, que no hay que menospreciar cualquier circunstancia por pequeña que parezca. Cualquier gap, cualquier ventana de seguridad que exista, pues se puede transformar en un problema muy grande que puede llegar incluso a la compañía a cerrar, a quebrar. Cuando hacemos ejercicios de sensibilidad con algunos clientes, les planteamos la pregunta de, imagínense que ustedes están en un avión y que los sistemas de ese avión, un avión de última tecnología, están bajo un ataque cibernético. El piloto no puede hacer nada, la aerolínea no puede hacer nada, la torre de control no puede hacer nada, y los terroristas están diciendo, como entregan X cantidad de plata o tomamos este avión. Así de sencillo. Y si el avión se cae, todo el mundo se va a enterar que fue un ataque. Los terroristas dicen, voy a decir que fue un ataque. Si no pagan, pues problema. Si no pagan, la gente va a decir, no, ¿cómo así? Páguenles para que esa gente pueda aterrizar, porque combustible no es ilimitado en un avión. El escenario más crítico que uno rápidamente puede entender es, imagínense que usted está en un ciberataque sentado en una silla. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tienen que hacer los otros? ¿Qué protocolo tienen? ¿Cómo le avisan a mi familia? ¿Cómo le avisan al gobierno? ¿Cómo le avisan a la autoridad? ¿Cómo recuperan el control del avión? Que es la parte más importante. Si el avión sigue controlado, pues lo terminan aterrizando en la mitad del Índico. ¿Qué van a hacer? Entonces, sí es una realidad que está latente, sí es una realidad que está ahí. Insistimos, creemos que está siendo menospreciada todavía. Hay mucha conversación en algunos escenarios particulares, y por eso le agradecemos al SEA muchísimo que abra esto. Nosotros también nos nutrimos de estos espacios, por supuesto que sí, que nos den la oportunidad de contar cómo entendemos, cómo las asumimos y cómo ayudamos, pues también. Muchísimas gracias. Pero creo que la conversación que hay que detonar precisamente es la de, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Qué más hay que hacer? No sé si haya preguntas o si quieren que tengamos una conversación. Yo de antemano digo, se me presentó una situación de crisis, precisamente de pronto me toca en 5 o 10 minuticos saltar, pero si hay espacio para preguntas, Ricardo y equipo SEA, pues con mucho gusto. Pues Jorge y Diego, la verdad, muy agradecidos por la presentación que nos han hecho. Ustedes ven, hay ciencia nuclear, pero mucho sentido común en lo que nos han dicho en los procedimientos. FTI ha sido una empresa experta en manejo de crisis, y todo lo que nos han compartido hoy realmente es muy valioso para mí como
persona, empresario, y yo me imagino que para todas las empresas aquí presentes, porque si bien muchos de ustedes son directores de seguridad, pues la seguridad es tan amplia en su dimensión que este tema específico de ciberseguridad y cómo manejarlo en los momentos de crisis, cuando uno pierde la cabeza, uno en los momentos de crisis necesita generalmente gente que no esté vinculada con la crisis, que le ayude a uno a pensar para poder salir de ella, porque muchas veces uno queda hundido en el estrés de lo que se genera aquí. Total, de que todos estos procedimientos, todas estas metodologías que nos han compartido, las considero de un valor enorme, Jorge y Diego. Muchísimas gracias. Yo no sé si haya preguntas, aportes que tengan algunos de nuestros afiliados. También decirles que, como les prometí al principio, vamos a poner ya la encuesta de satisfacción, que la tienen, para contestar de 1 a 5 cómo les pareció el evento. Pero simultáneamente los invito a que nos abran sus micrófonos, o si quieren por el mismo chat hagan preguntas. Aprovechemos que Jorge todavía está aquí, Diego pues va a permanecer unos minutos más, para que puedan hacer preguntas de prevención, sobre todo, que yo creo que es el punto fundamental, cómo prevenir que estos ataques sucedan y cómo estar preparados con los procedimientos adecuados en caso de una crisis, que a pesar de que uno esté con toda la preparación, con todos los sistemas, es posible que le suceda a uno el ataque. Así es que les abran los micrófonos. Aquí ya tengo una pregunta que dice: ¿cuáles son las tendencias en ciberseguridad que consideran vamos a tener en 2023? Diego, arranca usted, arranco yo. Bueno, si quiere, arranco yo. Tendencias en ciberseguridad. Vemos que más que tendencias son amenazas en ciberseguridad. Como Jorge bien les decía, Europa del Este está algo convulsionada y se nos olvida pues, que de allá provienen la mayoría de ataques cibernéticos en el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, hemos visto un incremento de actividad conforme siga la guerra en Ucrania, de amenazas desde particularmente Rusia. Esto lo vamos a ver en grupos como el que les mencionaba, tipo Conti, pero como colectivos de este estilo hay muchos que buscan compañías que estén listadas en bolsa o instituciones líderes en el sector, porque ojo, no solo buscan ir detrás de grandes compañías, sino se han visto casos de universidades, institutos que van a ser víctimas o que van a estar en el blanco de estas organizaciones. Entonces, sin duda, el robo de información, el secuestro de información, que es como ellos más se pueden lucrar, va a estar principalmente en la agenda de estos grupos de hackers en Rusia. Veo tres grandes, más que tendencias, como tres sectores en donde va a haber tendencia. Uno, los de infraestructura estratégica, lo que son correos viales, energía, transmisión, combustibles. Dos, sector salud, en donde ya hay unas señales delicadas por lo de historias clínicas. Y tres, el sector financiero, y no el sector financiero tradicional, sino precisamente todo el ecosistema fintech, que pues tiene el apalancamiento financiero para crecer, pero no necesariamente concentra esos recursos en protección y seguridad, siendo conscientes de que, siendo pequeños, pero y que tienen recursos para crecer, no necesariamente son conscientes de que ese recurso la tienen que destinar también a proteger y a blindarse para situaciones más adelante, cuando sean grandes. Pues, financiero, salud y infraestructura estratégica, creo que son unos que van a estar muy latentes en ese sentido. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay alguna norma o regulación que obligue a una entidad que ha sido atacada a hacer público el ciberataque? La Superintendencia de Industria tiene unos protocolos y tiene unos canales establecidos precisamente para que reporten, porque lo que puede haber afectado es los intereses del consumidor. Por lo tanto, tiene que evidenciar que los protegió. Si se llegara a ver vulnerados esos derechos, propiedades, lo que sea del consumidor, y el consumidor acude,
pues va a tener unas reacciones. Lo mismo sucede con la superintendencia financiera. Ahí ya hay unos avances en ese sentido que las tendrán identificados. No sé, Diego, si tendrá otros ahí. Aquí hay otra de que si existe algún documento o estadística de incidentes por tipo de ataque, tipo de empresa atacada, sector al que pertenece, si es comercio, banca, minero energético, etcétera. Hay diferentes estudios y publicaciones. Si quieren, con gusto más adelante les podemos compartir para que ustedes desde el CEA, Ricardo, por países o por regiones, e incluso también hay algunos sectorizados que hacen ese análisis. En Colombia la superintendencia financiera tiene reportes de afectación al sistema financiero colombiano. Perfecto, aquí hay un comentario que dice, excelente presentación, el manejo y la administración de la crisis, la administración del incidente de ciberseguridad, las lecciones aprendidas y lo más importante, la prevención, son fundamentales para la continuidad del negocio. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. En esto, ser lo que ustedes comentaban, la sinceridad en el momento en que sucede el ciberataque, eso no es pecado, digamos, ser uno atacado, eso no para de ninguna manera. Lo que decían ustedes coloquialmente, hasta en las mejores familias suceden. Total que aquí lo Puede ser importante vergonzante. es, De acuerdo. sí, entonces lo importante es sincerarse y seguir unos procedimientos que ustedes bien nos han dicho que ya están probados y que garantizan que haya esa continuidad de negocio, me parece fundamental. Esta presentación, Jorge, la pudiéramos compartir, la pueden compartir para nosotros compartirla. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que podemos prepararles un documento en donde tenemos esto, la presentación como tal. Hay unos punticos que de pronto fuimos generosos en compartir información, Sí. Pero hay unos puntos que sin duda se los podemos compartir para que los circulen. Perfecto, súper, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quisiera abrir el micrófono y comentar, pero de todas maneras agradecerle muy especialmente a FTI, a Jorge y a Diego por la generosidad de lo que han compartido. Realmente hay mucho aquí de propiedad intelectual de ustedes, porque ustedes, como decía al principio, han sido grandes empresas en temas de manejo de reputación y manejo de crisis, que es lo que se genera con ataques de esta naturaleza, y han sido de verdad muy, muy generosos con lo que han compartido con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y si no hay más preguntas, más comentarios, pues Jorge, te dejaríamos ir a tu otro compromiso. Vivimos todos súper ocupados, hablábamos temprano antes de empezar, salimos de una reunión para otra, etcétera, y esto nos ha traído nuevos retos, pero en fin, la maravilla es que tenemos todos trabajo y que ojalá sigamos con trabajo y sigamos abriendo canales de comunicación con el nuevo gobierno para que realmente le vaya bien al gobierno, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Así es que los invito también a eso. Y nuevamente, mil gracias a todos los que se conectaron en la mañana de hoy. Les deseo un feliz resto de tarde y en el SEA, pues como les decía, siempre pendientes de seguir oyendo ideas y problemáticas que quisieran que les trajéramos. Vamos a seguir. Señor. Gracias, Ricardo. Tan pronto termines, Willy Gaitán, si me pudieras dar la palabra, por favor. No, pues si quieres, Willy, adelante, me has faltado. Ricardo, muchísimas gracias. Diego, muy buena la presentación. Yo tenía solamente una consulta y es que nosotros protegemos todos nuestros lugares físicos de IT con unas medidas excepcionales, tanto que tenemos inclusive compartimentada la información de dónde se encuentran algunos lugares en donde almacenamos nuestro hardware y donde se almacenan todos estos datos. Entiendo que todos estos ciberataques se harían por internet, desde la red, pero la pregunta es,
ya no se tiene considerado como riesgo o como una probabilidad alta de que entren directamente las personas a nuestros servidores y nos hagan robos de información directa, porque todo lo vi relacionado con Internet. ¿Tú qué nos puedes decir, Diego? Me parece que es una excelente pregunta. Y eso depende un poco de la arquitectura pues de IT de ustedes, que no conozco en detalle, pero te podría decir que es un muy buen protocolo tener totalmente fuera de red algunos sistemas que para ustedes son críticos. El problema es que si tú en algún punto llegas a conectarlo a Internet, por ahí pueden entrar y se manifiesta, puede ser meses después de la intrusión. Por ejemplo, el caso que les exponíamos del cliente minero, la intrusión se manifestó 2 meses después de haber entrado. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Esperaron a que se hicieran backups en absolutamente todos los sistemas para poder meterse hasta el último rincón del sistema o de la arquitectura IT de esa compañía. Entonces, siempre y cuando tú siempre lo tengas fuera de red y jamás le vayas a conectar ni una USB ni conectarlo a ningún punto de red, se podría decir que está blindado. Si está conectado incluso a una red interna, está bajo riesgo porque la intrusión se pudo haber dado ahí y eventualmente pueden meterse al sistema. Muchísimas gracias, Diego. Ricardo, muchas gracias. Con No, mucho Willy, gusto. pues muchas gracias a ti y gracias por participar hoy también en esta conferencia. Pues nada, estaba ya pues cerrando prácticamente. Diego, Jorge ya desafortunadamente se nos desconectó, pero de verdad agradecerles muchísimo por la información que han compartido hoy. Yo creo que muy valiosa, muy entendible para todos los que somos legos en estos temas de seguridad cibernética, de IT, de todo esto, porque como les dije al principio, mucho sentido común tiene todos las metodologías, los mandamientos que ustedes han mencionado, los procedimientos para seguir una vez ha sido uno atacado, etcétera. Me parece que son muy fáciles de entender y yo creo que no sé tanto de la implementación. Eso de implementación va a tener que tener un acompañamiento muy serio y de expertos, pero por lo menos uno ve luz al final del túnel cuando está uno en una situación de esas, y los invito más bien a que tomen todas las medidas de prevención y revisen todos sus sistemas tal como lo han expresado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Diego, a todos los que se conectaron. Feliz resto del día. Vamos a seguir en el SEA con estos eventos en estas 2 semanas. Y como les decía, el 27 tenemos un cierre presencial en el Hotel JW Marriott a partir de las 2 de la tarde, al cual los invitamos a que nos acompañen ese día. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día y que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Chao.